Hey, ¿qué tal? Hoy estamos con el doctor Adrián Pedroso y en este video vamos a conversar sobre la investigación y tecnología para la gestión equitativa del agua. El objetivo es conocer la complejidad de la gestión equitativa del agua e identificar el quehacer del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. El doctor Adrián Pedroso Acuña estudió Ingeniería Civil en la UNAM, hizo su maestría en Ingeniería Hidráulica en la UNAM y completó su doctorado en Ingeniería por la Universidad de Plymouth, Reino Unido. Es director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Sus líneas de investigación son la hidroinformática y los eventos hidrometeorológicos extremos. Es una persona reconocida en el ámbito científico y proactivo en la labor de gestión pública. Fue impulsor de la propuesta presentada por el Gobierno de México para la creación del Centro Regional de Seguridad Hídrica ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el apoyo de la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Doctor Adrián, muchas gracias por el interés y la disposición. Bienvenido. Muchas gracias a ti, Cristian, y saludamos a todo tu auditorio desde el IMTA y celebramos que haya jóvenes como tú que están a través de las redes sociales tomando el control de la comunicación y de la divulgación de la ciencia y la tecnología relativa al agua. Es para nosotros un placer estar aquí contigo. Gracias, doctor. Me gustaría que nos pudiera compartir algo de información que necesitamos saber para comprender este problema de la gestión equitativa del agua. Muy bien, con mucho gusto. Tenemos una presentación en el IMTA que vamos a compartir aquí con todos ustedes, de la cual se ha generado a través de un proceso de introspección interno en el IMTA, entre todos los especialistas, por un lado, y por otro lado también, debo decir que es resultado de la revisión no solamente de la situación del agua en México, sino de la situación del agua en todo el mundo. Entonces, esta presentación lo que trata de hacer es conducir, junto con todos ustedes, contigo y con tu auditorio, una reflexión sobre cómo se han tomado las decisiones relativas al agua en México y en el mundo. Entonces, para eso, primero lo que tenemos que hacer es identificar o hacer un diagnóstico sobre los problemas relativos al agua, para identificar dónde estamos parados, estamos bien, estamos mal, qué hace falta por cambiar. Luego vamos a entrar a un segundo punto, que obviamente al identificar que hay ciertos retos y problemas relativos al agua, pues necesitamos cambiar nuestra manera de tomar las decisiones y para eso necesitamos definir los principios axiológicos en las decisiones en torno al agua y los vamos a presentar. Y por último, ya una reflexión conjunta de hacia dónde vemos que se debe dirigir el mundo en torno al agua. Como bien decías tú, se debe dirigir hacia una gestión equitativa del agua, ¿no? El paradigma de la década de los 90, iniciado en la década de los 90, hablaba de la gestión integral del agua, ¿no? Integral porque el agua es un elemento transversal que toca el territorio, que toca el medio ambiente, que toca la salud, que toca la energía, que toca la generación de alimentos. Entonces es un tema muy amplio y por eso se hablaba de la integralidad. Pero hoy día sabemos que la integralidad no es suficiente si no está acompañada de la equidad y de la justicia. Entonces, para entrar a este diálogo, nosotros creemos que hay tres puntos principales para entender dónde estamos respecto al agua. Por un lado, tenemos un modelo de gestión incompleto. Por otro lado, hay una sobreexplotación documentada de ríos y acuíferos en todo el mundo, ¿no? Estamos sacando más agua de la que naturalmente se recarga y se renueva en nuestros sistemas naturales. Y por último, pues el gran problema de la contaminación del agua, ¿no? Que no estamos teniendo un control sobre la generación de aguas residuales de uso doméstico a nivel municipal, no estamos saneando de manera adecuada, hay dificultades en la operación de las plantas de tratamiento en nuestro país y en todo el mundo, y eso redunda en contaminar agua que no debería estar contaminada y eso redunda en una escasez. Entonces eso nos plantea retos inconmensurables. Respecto al modelo de gestión, podemos hablar entonces
de que el agua, lo sabemos todos, el agua es salud, el agua es bienestar y el agua es productividad. Por esa interrelación que hay del agua con diferentes elementos, como la producción de alimentos, como la producción de energía. Y como ya te decía, hoy en todo el mundo vemos que la visión o la manera en la que hemos tomado decisiones en torno al agua es francamente incompleta y francamente ha resultado o ha redundado en problemas ambientales graves. En la imagen que muestro en la pantalla en la parte izquierda, presentamos la imagen del mar Aral, que es el tercer mar interior más grande del planeta en la frontera entre Uzbekistán y Kazajstán. Y este mar puedes ver que en 1989 estaba pues completamente lleno y tan solo en 30 años, en el 2017, pues está casi completamente seco, ¿no? ¿A qué se debe que un mar de estas dimensiones se quedó completamente seco? Pues justamente a la construcción de diversas presas para irrigación o para riego, en particular para la producción de algodón en las cuencas que abastecían a este mar interior. Entonces, esto lo que nos indica es que se toman decisiones de generación de infraestructura pensando solamente en un eje económico de producción de algodón, de dar trabajo a agricultores, pero se olvida, ¿no? Se nos olvida que esos ríos conducían agua a este mar interior y este mar interior se nutría, ¿no? De esta agua y las especies que ahí vivían. Entonces, si soslayamos o si no incluimos la visión del agua ambiental, los servicios ambientales que nos proveen este mar en este caso, pues podemos generar afectaciones muy graves a nuestros ecosistemas. Esto se debe a que en los años 90 se generó esta gestión integral de recursos hídricos y en los que hay que decir también se tenía en mente algunas medidas como la reutilización de agua, la captación de agua de lluvia y algunas medidas no estructurales que trabajan con el medio ambiente, pero de una manera todavía muy marginal. Y en este paradigma se ve al agua como un recurso que debe ser dominado técnicamente por ingenieros hidrólogos, por ingenieros hidráulicos, cuyo conocimiento, ¿no?, nos va a permitir administrar, manejar el agua en cantidad y calidad. Esa visión técnica, de alguna manera, separó al agua de la dimensión importantísima del territorio, ¿no? Y el territorio es la tierra, la producción de alimentos, los campesinos. Y eso es lo que nos tiene hoy día con muchos conflictos sociales. Y me gustaría recordar contigo que justamente esa separación de agua y territorio fue la que dio origen también a la problemática de la Revolución Mexicana con Emiliano Zapata en Morelos, por ejemplo, ¿no? La lucha de Morelos y su lema de tierra y libertad, o la tierra es de quien la trabaja, incluía también al agua, incluía también a los montes, incluía a los bosques. Entonces, por eso la reintegración del agua con su territorio, con la sociedad, es muy importante, ¿no? Entonces, nosotros vemos que este paradigma de gestión integrada de recursos hídricos, en la que se ve al agua como un elemento natural a ser cuantificado por hidrólogos, a ser dominado por hidráulicos y a ser repartido con base técnica, requiere incluir en este análisis dimensiones sociales relativos a que la gente que vive en estos territorios tenga agua en condición suficiente y con calidad adecuada, ¿no? Entonces tiene, digamos, un eje asociado a la justicia social que podemos alcanzar a través de una mejor distribución del agua en el territorio. Ese sería el primer eje discursivo. El segundo, pues tenemos que pensar también en que estamos haciendo un uso no sostenible del agua a nivel global, ¿no? Esta gráfica que presentamos aquí es un ejemplo claro. Si tenemos, por ejemplo, un acuífero, en un acuífero es como si tuviéramos nuestra cuenta del banco, ¿no? Tenemos una cierta cantidad, un cierto volumen de agua del cual podemos disponer para nuestro uso y provecho. Y esa agua que nosotros extraemos del acuífero se recarga de manera natural por la precipitación, por los escurrimientos superficiales, y mientras yo no le saque al acuífero más de lo que naturalmente le entra, ese acuífero va a estar en una condición que nosotros denominamos de equilibrio.
con lo cual voy a estar haciendo un uso sustentable del agua. Si por el contrario, yo estoy sacando mucho más agua de la que naturalmente entra al acuífero o al río, estoy en una condición de sobreexplotación. Obviamente, el extraer agua de un acuífero, pues uno usa agua de los acuíferos para la agricultura, para abastecer el agua potable y para la industria, ¿no? Los usuarios principales del agua en todo el mundo. Y por ejemplo, un dato interesante es que el 70% del agua de los acuíferos se utiliza para la agricultura, el 20% se usa para suministrar agua potable a las comunidades y a las ciudades, y tan solo el 9% se usa para la industria. Ahora, eso es de manera global. Y si empezamos a hacer una revisión a nivel local, acuífero por acuífero, nos encontramos con datos muy alarmantes. Por ejemplo, en el Medio Oriente, como sabes, es una zona desértica, la zona de Siria, Irán, Irak y Arabia Saudita. Tenemos cuantificado, por ejemplo, en Irán, un valor relativo de 98. ¿Esto qué quiere decir? La relación de extracciones entre el volumen, para que esto esté en equilibrio, debe ser igual a 1. Por el contrario, si esta relación de extracciones entre volumen es mayor a 1, ya estoy en una condición de sobreexplotación. Y entre más me aleje del 1, pues más sobreexplotado está el acuífero. Ahora bien, regresamos al caso de Irán. Tenemos que este valor es igual a 98, lo cual quiere decir que yo estoy extrayendo 98 veces más agua de la que naturalmente se recarga, ¿no? O sea, estoy realmente acabando con el recurso. En el caso del Medio Oriente, si nos vamos a Egipto, tenemos la misma historia, 32 veces estamos extrayendo agua de la que naturalmente se recarga. En la India, 54, en Europa Oriental, 7.4, en Estados Unidos, en la cuenca de las altas llanuras, tenemos un valor de 9, y en México un valor de 27 en la zona del noroeste por Sonora. Entonces, esto nos está hablando de una condición de crisis gravísima, porque no podemos de esta manera, estamos viviendo a expensas del agua de las generaciones futuras. Entonces, esto nos genera una señal de alerta que nos indica a todos los técnicos involucrados en el agua a generar conocimiento que nos permita reducir estos valores y hacer un uso más racional, más sabio del agua para seguir produciendo desarrollo económico, para seguir produciendo alimentos, para seguir produciendo bienestar. No se trata de reducir el uso del agua por parte de la industria, sino más bien pensar en estrategias de innovación que nos permitan garantizar el desarrollo económico, garantizar la producción de alimentos con el agua que tenemos, de una manera sustentable. Por último, tenemos el eje de la contaminación del agua. La contaminación, y hoy lo vemos con la pandemia, la contaminación del agua afecta directamente la salud pública de las personas, afecta el medio ambiente, desde luego, y hoy lo vemos el bienestar económico, con la crisis económica que ha resultado de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Según la OMS, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud, más del 80% del agua residual no es tratada a nivel global. Esto implica un detrimento del agua, de los recursos hídricos a nivel global. Y en Latinoamérica, si hacemos el zoom, estamos hablando que 60% de la población no tiene acceso al alcantarillado y tan solo el 25% de las personas está conectado a una planta de tratamiento de aguas residuales. Esto, como decíamos, nos está generando una alta degradación ecológica, está dando esta explotación a costa del ambiente y hoy también sabemos a costa de nuestra propia salud. Entonces, la contaminación es un eje que necesitamos atender, la sobreexplotación es otro eje que necesitamos atender y por último, la equidad y la justicia que no hemos incluido en las decisiones en torno al agua. Esto entonces nos indica que necesitamos cambiar la manera en la que estamos haciendo las cosas en todo el mundo. Ya se ha hablado de que este modelo neoliberal o extractivista de pensar al agua y al medio ambiente como un ente que nos provee de recursos, ¿no? Más que pensar al medio ambiente como el eje que soporta nuestra existencia y nuestra vida. Entonces, por eso necesitamos generar nuevos principios de acción
que nos permitan cambiar la forma en la que estamos tomando decisiones. Y nosotros tenemos 3 principios fundamentales desde el IMTA y desde la Secretaría del Medio Ambiente también. Uno es actuar con ética por la vida y por el bienestar de todos. Creemos que es necesario recobrar la ética en el quehacer del servicio público, en el quehacer académico, en el quehacer empresarial también y en el quehacer individual incluso, ¿no? Como seres humanos. La ética es eso que nos permite identificar qué es lo bueno y qué es lo malo cuando uno toma una decisión. Por otro lado, también creemos que algo muy importante, y eso para el INTA está hecho justamente para eso, es la generación de evidencia científica apoyada en el mejor conocimiento disponible, de tal manera que esa evidencia científica nos permita tomar mejores decisiones. Y por último, la transparencia. Creemos que hoy día lo sabemos, ¿no? Yo creo que tú en Puebla lo verás. Hay una cierta disociación entre gobierno y sociedad, hay cierta desconfianza que se debe también, es resultado también a la forma en la que se han tomado decisiones respecto al agua y a la corrupción que ha habido, ¿no? Históricamente en nuestro país hay cierta desconfianza y nosotros creemos que el empezar a transparentar la información, a dar datos de manera abierta a la sociedad y pública, eso nos permite, por un lado, restituir lazos de confianza y, por otro lado, activar mecanismos de rendición de cuentas que son muy importantes. Entonces, nosotros lo que queremos con estos 3 principios es, por un lado, buscar la prosperidad de largo plazo para todos. Creemos que es posible caminar hacia un mundo con una industria florecente, con una industria que genere desarrollo económico, pero que también cuide el medio ambiente. Nuestra misión en el IMTA es mantener la habilidad del medio ambiente, de los ríos y de los acuíferos para dar soporte al mundo moderno. Hoy sabemos, hay muchas soluciones tecnológicas que nos permiten caminar hacia esto, ¿no? La tecnificación del riego, el uso del riego por goteo, ¿no? En los cultivos, nos permite hacer ahorros importantes de agua. El encaminar a la industria hacia la huella hídrica cero o hacia soluciones de reutilización de agua al interior de sus predios también es muy importante porque nos permite generar ahorros de agua para cuidar esos ahorros, dejarlos para el medio ambiente y de tal manera que no estemos en una condición de sobreexplotación. Creemos entonces también que es importante para atender temas de ética, perdón, de equidad y de justicia, voltear a lo local, de tal manera que trabajemos de la mano de las comunidades. Entendamos que cada comunidad, comunidades del norte del país, del sur y del centro, tienen una idiosincrasia diferente, tienen una cosmovisión diferente, pensando sobre todo en las comunidades indígenas y más vulnerables. Y nosotros como gobierno tenemos el compromiso de acercarnos, escucharnos y atenderlos de una manera que sea culturalmente apropiada. Creemos que el bienestar de todos, de estas comunidades marginadas, de las comunidades urbanas, de la industria y de la agricultura es una obligación ética y moral. Más nos vale, ¿no? Empezar a tejer y empezar a crear un ecosistema en el que haya cooperación, en el que haya comunicación, ¿no? Y también creo que es muy importante que reconozcamos hoy la lección del COVID. Creo que la lección más importante del COVID es que tenemos que empezar a reconocer que la mejor decisión en torno al agua ya no es necesariamente la más eficiente desde una perspectiva económica. Es decir, tenemos que trascender los análisis costo-beneficio para tomar decisiones y tenemos que empezar a incluir dimensiones relativas a la sociedad, a la comunidad y al bienestar de las personas. Entonces, si queremos ir hacia allá, ¿qué podemos empezar a hacer? Nosotros planteamos 3 ejes muy importantes desde el IMTA. Por un lado, fomentar la sustentabilidad hídrica, es decir, que la política y el conocimiento se dirijan a cuidar la vida. Y en este caso, para nosotros, es a cuidar el agua. Por otro lado, también queremos fomentar la participación de la ciudadanía. Por eso estamos aquí contigo, porque creemos que entre más personas conozcan y estén involucradas en las decisiones del agua, es mejor para todos, ¿no? Y también tenemos que empezar a reconocer que no todos tenemos la misma opinión. Aunque tengamos más conocimiento,
o aunque tengamos menos conocimiento, todos tenemos derecho a manifestar nuestras preocupaciones y a estar en posibilidad de sentarnos en una mesa para discutirlas y exponerlas, ¿no? Entonces también reconocer la diversidad es muy importante. Así entonces, para la sustentabilidad hídrica nosotros vemos que debemos caminar hacia la industria responsable, ¿no? Ya decíamos, prácticas hacia un reciclado completo del agua, huella hídrica cero. Ya hay muchas industrias que ya caminan en esa dirección, pero debemos decir que desde el gobierno nos hace falta empezar a generar la normativa, los incentivos fiscales que le permitan a la industria motivarse, ¿no? Debemos mover el dinero y la voluntad para que esto ocurra de manera natural. También caminar hacia una agricultura sustentable. ¿Esto qué quiere decir? Lo que dijo el presidente en algunas de sus conferencias mañaneras, que es cultivar en las zonas áridas de nuestro país cultivos que a lo mejor no demandan tanta agua, ¿no? Y empezar a adaptar regionalmente y climáticamente la producción agrícola, de tal manera que no se afecte también el beneficio económico que tienen los agricultores, ¿no? Yo creo que esto con conocimiento podemos ir avanzando hacia una agricultura sustentable. Aquí, en estos dos puntos que son la industria responsable y la agricultura sustentable, nos vamos a enfrentar a algo que seguramente tú y todo tu auditorio como jóvenes se enfrentan de manera rutinaria, que es a la prevalecencia de una forma de pensamiento inercial, ¿no? Es muy fácil estar instalados en una zona de confort, estar instalados en un discurso que viene de muchos años. Y yo creo que a jóvenes como tú y como tu auditorio les toca acompañarnos a las instituciones para empezar a cambiar el chip, empezar a cambiar la manera en la que estamos pensando el agua, de tal manera que motivemos a todos los sectores a caminar hacia un uso responsable de este recurso, ¿no? Esto desde luego, y podemos, por ejemplo, podemos tener opiniones diferentes respecto a qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿no? O qué es lo mejor técnicamente. Pero aquí es donde la ética entra como una amalgama que nos permite identificar que una decisión de agua debe estar anclada hacia el bien de todos, ¿no? Ese es el impulso que debe motivar nuestras acciones en el territorio. Como parte, como un ejemplo, yo quisiera compartir contigo y con tu auditorio que algo que hemos estado trabajando con nuestras parlamentarias en algo que se conoce como el Frente Parlamentario contra el Hambre y el Parlamento Latinoamericano, que es como un congreso, digamos, de toda Latinoamérica, donde están representantes de todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Ahí se generan lo que se conoce como leyes modelo. Estas leyes modelo lo que permiten es poner ejemplos para toda la región latinoamericana, poner ejemplos de marcos jurídicos que permitan atender brechas de desigualdad, ¿no? O problemas muy identificados relativos al hambre, relativos a la pobreza. Y en este caso lo que hicimos con estas parlamentarias, nosotros entramos como un asesor técnico, es reconocer que en todos los marcos jurídicos, todas las leyes de agua de la región latinoamericana, no se reconoce de manera formal a las pequeñas comunidades de las sierras, ¿no? Las comunidades marginadas y más vulnerables económicamente, que ellas pueden atender sus necesidades de agua con sistemas comunitarios. Eso no está reconocido en la ley. ¿Y eso qué implica? Pues que el Estado mexicano no puede transferir recursos a esas comunidades para ayudarles con el mantenimiento de sus sistemas de captación de agua de lluvia, por ejemplo, o de saneamiento con humedales artificiales o biodigestores. Entonces, lo que hicimos aquí fue generar una iniciativa legal y de política pública que permita a estos actores en el territorio administrar sus recursos, ¿no? Es un esfuerzo regional de vanguardia que pone a México, debo decirles, otra vez en el liderazgo de generación de políticas públicas que permitan atender brechas de desigualdad y atender pobreza directamente. Entonces, estamos muy orgullosos de eso. Y ya, por último, para que iniciemos nuestro intercambio de ideas, simplemente compartir con ustedes que en el IMTA estamos muy preocupados por el desarrollo económico equitativo, por eso hablamos de una gestión equitativa del agua.
Creemos que eso es posible a través de una visión prospectiva del agua, o sea, una visión de largo plazo, de mediano plazo, y con una visión desde luego interdisciplinaria, ¿no? No solamente anclada en la ingeniería, sino también en las ciencias sociales, en la economía, en otras ciencias que tradicionalmente a lo mejor no estaban tan vinculadas. Creemos que el mejor conocimiento científico del mundo debe estar disponible para la generación de política pública, para la generación de decisiones en el territorio, de tal manera que garanticemos la salud ambiental, nuestra propia salud y el futuro de las nuevas generaciones. No queremos vivir a costa de nuestros hijos y de nuestros nietos. Entonces, queremos caminar con ustedes, con la sociedad, para utilizar la colaboración, la transparencia, la solidaridad y el deber ser en nuestras acciones. Yo creo que tenemos que caminar hacia ese ecosistema y de esa manera podremos todos hacer la diferencia. Estamos aquí vivos todos para hacer la diferencia y para hacer de este mundo un mejor lugar. Y con eso termino y damos pie al intercambio, si te parece bien. Gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, sí, fíjese que me llama mucho la atención varios puntos que se presentaron. Por ejemplo, uno de ellos fue recientemente he visto yo también que en algunas industrias se están incorporando tecnologías de ciclo cerrado, estas de Drive Factory. Pero, por ejemplo, una de las preguntas que me surgen en este tema es si aquí en México la industria farmacéutica, cosmética, etcétera, han invertido para remover contaminantes emergentes derivados de sus productos. Sí, mira, bueno, más que han invertido en promover el tratamiento de los contaminantes emergentes. Mira, tenemos que entender una cosa. El primero, existe un andamiaje normativo que le indica a las empresas, a la industria básicamente, que es cómo tienen que ir las condiciones de descarga, ¿no? De sus aguas residuales. Eso está Sí. normado. Uh-huh. La norma nos establece ciertos contaminantes. Sí. ¿Están todos los contaminantes que afectan el medio ambiente en esa norma? No, no lo están, ¿no? Necesitamos actualizar. Y ahorita mismo el IMTA está trabajando justamente en la actualización de esa norma. Pero también hay que decir que el incluir contaminantes, más contaminantes en esta norma, requiere un esfuerzo científico descomunal, ¿no? Si uno va a incluir un contaminante en esta norma, el contaminante que me digas, pueden ser incluso no emergentes. Los contaminantes emergentes son, por ejemplo, los microplásticos, ¿no? Uh-huh. Las medicinas, Claro. principalmente. Vamos a hablar de esos dos. Esos dos contaminantes no están regidos en ninguna norma del mundo. ¿Por qué? Porque no sabemos todavía qué efectos tienen la presencia de estos contaminantes en la salud humana. Y esta relación entre causa y efecto es de las cosas más complicadas desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? Comprobar eso científicamente es muy complicado. Y tú como gobierno no puedes incluirlo en una norma hasta que no esté comprobado. Entonces, por eso nosotros hablamos de tenemos que actuar con ética. Porque la ética es eso que nos impulsa a hacer algo más allá de tu responsabilidad. Entonces, la pregunta que hiciste es, ¿existen empresas que están haciendo o que están atendiendo sus contaminantes o sus descargas relativa a contaminantes emergentes? Yo creo que existen empresas, sí existen empresas en México que están caminando hacia el paradigma de la huella hídrica cero. Eso quiere decir que no tienen descargas. Es decir, que todo el agua que entra a sus procesos de producción es tratada internamente y luego recirculada para volver a generar más productos, ¿no? De esa manera se tiene una huella hídrica cero y entonces su descarga es cero e incluso el consumo de agua se reduce porque están reutilizando constantemente el agua. Ese tipo de soluciones ya existen en el planeta, sí hay empresas cosméticas que lo están haciendo, no te voy a decir cuáles, pero sí las hay. Los invitaría a que vieran el documental que está en Netflix, Netflix. que es el Brave Blue World, se llama.
Los invitaría a que lo vieran. Ahí hay algunas, de hecho salen algunos Algunos casos, ejemplos. algunos ejemplos. Y a ver, ¿y qué motiva a esas empresas? Esa sería la pregunta. ¿Qué motiva a esas empresas a hacerlo cuando no están obligadas normativamente? Yo quiero pensar que los motiva, además de asegurar un mejor uso del agua, los motiva una, eh, una conducta ética, ¿no? De cuidado del agua y de cuidado del medio ambiente. Y por eso invierten en eso, porque les conviene, ¿no? Pueden reducir incluso sus concesiones de esta manera. Entonces, pero eso ahorita está automotivado por ellos mismos, ¿no? El Estado no puede obligarlos. Sí, ya casi es como un factor motivante, ¿no? Eso De es. que ¿Y lo qué podría están hacer el haciendo. Estado si los puede, para motivarlos? Pues establecer, y eso es algo que tenemos que reflexionar internamente en el gobierno de Los México, incentivos. generar incentivos para que las empresas caminen en esa dirección. Doctor, entonces estaría de más que, por ejemplo, ve que recientemente se dio el etiquetado de los productos chatarra. Estaría de más que el INTA junto con Jofepris empezaran a hacer un etiquetado claro para productos que comprometen la calidad del agua. Esa podría ser una vía, fíjate, podría ser una vía, pero esa vía, yo soy un creyente de que uno como ser humano no es muy diferente de las instituciones, o sea, nuestro actuar. Déjame empezar a hilar en ese sentido. Te voy a contestar. Este etiquetado que planteas tú ahora de no contaminación, sí, tendríamos que, eso suena muy bien, es una muy buena idea, si todos ya lo estuvieran haciendo. O sea, si todos estuvieran cuidando el medio ambiente, ¿no? Sí. Sabemos que no está ocurriendo. Es lo cierto, no está ocurriendo. Y establecer ese tipo de etiquetados, a mí me parecen que nos conducen hacia un estado que te exhibe o un estado que, no, que te exhibe y no construye, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que caminar hacia etiquetados que nos permitan construir un ecosistema de cooperación. Entonces, algo que estamos pensando internamente en el IMTA, más que un etiquetado de calidad del agua, estamos pensando en un etiquetado de huella hídrica. O sea, ¿cuánta agua estás usando para generar un producto? Y entonces, si tú sabes que la empresa fulanita de tal está usando tantos litros de agua para generar un producto y hay otra empresa en el mundo o en el país que usa la mitad, ya sabemos que no. O sea, lo que estamos proponiendo es generar valores objetivo de huella hídrica por cada producto, por cada cultivo, de tal manera que podamos ir evaluando a nuestros productores, a nuestras empresas y a aquellos que estén haciendo un buen uso del agua, decirles y ponerles un sellito de huella hídrica sustentable. Sí, pero ya esto sería ya como una certificación, no más. Como una certificación, correcto. Pero una certificación que a lo mejor te abre las puertas a otras cosas. Sí, claro, Entonces, al mercado. así es, estamos tratando de construir esa idea y ese ecosistema y el concepto de huella hídrica va a ser fundamental para eso. Doctor, una última pregunta antes de finalizar. ¿El IMTA tiene tecnología para nuestros hogares? Es decir, por ejemplo, acá en donde yo vivo en Chilpancingo, pues hay escasez de agua con muchos lugares y a veces el abastecimiento es de agua de pozos a través de pipa. Entonces ya se imaginará el agua dura, todos los problemas que surgen de esto. Y esa es la pregunta, ¿no? ¿El IMTA ha desarrollado o está desarrollando tecnología para nuestros hogares? Fíjate que sí. El IMTA tiene un trabajo trascendental porque desarrollamos soluciones pues, de todo tipo, ¿no? De gran escala y de pequeña escala. En el caso de los hogares, hemos desarrollado lo que se conoce como nuestras casas ecológicas. Tenemos en el instituto, a lo mejor ya que pase la pandemia te podemos invitar a que las visites, soluciones tecnológicas de bajo costo que pueden ser implementadas a nivel urbano, a nivel rural y urbano, casita, de tal manera que tengan su abasto de agua potable a través de captación de agua de lluvia, por ejemplo, su saneamiento a través de un humedal artificial con un biodigestor,
y además que el agua que resulta del tratamiento biológico pueda ser utilizada para tener un pequeño huerto en el cual siembren maíz o siembren tomate o diferentes tipos de cultivos, ¿no? Es una solución circular muy bonita y adaptada para una casa. Entonces ahí, desde luego que hay soluciones tecnológicas. Cada solución tecnológica, el escoger una solución tecnológica depende de la calidad del agua que hay en el sitio y de la problemática. Tú hablabas ahorita de dificultades para sacar el agua de los acuíferos. La dificultad más importante para sacar el agua de un pozo es porque el pozo ya se secó, entonces tienes que excavar más profundo, y luego tienes la segunda dificultad, que es sacar el agua con energía eléctrica, porque tienes un alto costo para que la bomba saque el agua a mayor profundidad, mayor costo energético. Entonces, una solución que también tenemos en el instituto es el implementar bombeo solar, o sea, paneles solares para alimentar la bomba que nos permite hacer la extracción del agua del acuífero. Bueno, doctor, le agradezco, en verdad, muchas gracias por colaborar con nosotros. Sí me gustaría comentar algo, que el trabajo en equipo es bien importante y normalmente nos las pasamos compitiendo. Les quiero invitar aquí a la audiencia que chequen el canal IMTA en YouTube. Ahí pueden encontrar información útil para iniciar una investigación. Les recomiendo también las sesiones de la Semana de Transparencia Hídrica para complementar su perspectiva y conocimientos de la investigación y tecnología para la gestión equitativa del agua. Y pues, muchas gracias, doctor, por haber accedido. Espero que también más adelante podamos mantener el contacto, inclusive ir desarrollando trabajo en conjunto para que también la sociedad se vaya involucrando cada vez más en este tema y que conozca, porque muchas veces uno le baja al excusado y ni siquiera tiene idea, ¿no?, de a dónde va, qué es lo que pasa, cuál puede ser el impacto dependiendo de nuestra ciudad. Y yo creo que pues tenemos una labor bien importante como seres humanos, que es aprender a relacionarnos con nuestro entorno y cuidarlo. Entonces, gracias. No sé si guste compartirnos algo como cierre para ya poder despedirnos. Sí, no, pues simplemente agradecerte la oportunidad otra vez de estar aquí en esta conversación contigo. Nosotros estamos dispuestos a poder volver a hablar contigo y conversar, no solamente yo, sino los diferentes coordinadores de la institución. Estamos haciendo una gestión cercana a la gente, cercana a los jóvenes, y por eso te agradecemos mucho. Y compartir con tu auditorio el famoso refrán que dice que podemos vivir sin amor, pero no podemos vivir sin agua. Por eso tenemos que cuidarla. Doctor, muchas gracias. Les agradezco su atención, compañeros y colegas, y espero que el contenido de este video contribuya con sus intereses. Nos vemos. Gracias, hasta luego.